primer lugar, voy a pedirles disculpas porque tengo la voz pésima. En segundo lugar, pedirles la calma y escuchar un poco estas noticias preocupantes, pero ustedes sigan estudiando, ya falta neurología. Entonces, creo que siempre la unión hace la fuerza, hay que buscar la sensatez. Creo que sus delegados han sido muy claros sobre lo que están unidos y estudiando. ¿De acuerdo? ¿Cómo va? ¿Cómo va este último capítulo? Estamos un poquito cansados, ¿ah? ¿Por qué? Preocupados, tristes, cabizbajos. ¿Ah? Bien, acá una de sus alumnas me pide que haga ni la clase que la haga dinámica. Eso de mí, ¿ya? Jóvenes, vamos a tratar de hacer la clase lo más práctica posible, porque hay cosas que se aprenden haciendo, ¿no? Imagínense ustedes que ustedes fueran a la selección de fútbol y yo les doy entrenamientos teóricos, perderían la práctica. Pero es bueno que sentemos algunos conceptos sobre el examen neurológico. Idealmente, jóvenes, para un examen neurológico usted tiene que estar preparado y tener un oftalmoscopio para evaluar, fondo de ojo, una lámpara para ver si las pupilas son reactivas, isocóricas, su martillo de reflejos para ver si los reflejos son simétricos o asimétricos, su diapasón para ver si la sensibilidad profunda, ¿no es cierto?, está conservada. Un estetoscopio también, es importante, el examen general, su tensiómetro y para evaluar la sensibilidad proprioceptiva, analgésica, una aguja pequeña, ¿no? Bien, es muy importante, jóvenes, ¿no?, que frente a un paciente, al igual que todos los capítulos, pero especialmente este, uno de los exámenes más complicados es el neurológico, porque se ha hecho un mito el examen neurológico. Siempre vemos a los neurólogos, aparte de la medicina, cabizbajos, siempre preocupados, cosa complicada, ya anda el neurólogo. No. Nosotros tenemos que tener, jóvenes, en cuenta 8 puntos en un examen neurológico. ¿Ya? Vamos a hacer un examen neurológico. Lo primero, el estado de conciencia. Acá veo algunos alumnos despiertos, otros somnolientos, algunos en estado de shock por el examen. Primero tenemos que ver el estado de conciencia. Segundo, las funciones mentales. Memoria, juicio, abstracción, ¿no es cierto? Después examinaré los pares craneales. Posteriormente haré un examen de la parte motora, mueve los brazos, mueve las piernas, puede caminar, no puede caminar. Evaluaré los reflejos osteotendinosos, simétricos, asimétricos, hay hiporreflexia, hay hiperreflexia. La sensibilidad, siente, no siente, hay hipoestesia, hay anestesia, hay hiperestesia. La coordinación, el equilibrio y la marcha y finalmente los signos de inicio del control de los estudiantes. Uno de los aspectos más importantes es por qué el examen neurológico se hace difícil, porque no seguimos una sistemática. Si usted, alumno, que va a terminar semiología, que es la columna vertebral del ser médico, no sigue esto, su examen neurológico va a ser desastroso. ¿Qué vamos a evaluar en primer lugar, jóvenes? El estado de conciencia. Su paciente está despierto, está somnoliento, está estuporoso, está en coma. No, el estado de conciencia. En segundo lugar, vamos a evaluar funciones mentales superiores. Su orientación, su atención, su memoria, su abstracción, el cálculo, ¿no es cierto? En tercer lugar, ¿qué vamos a evaluar? Pares craneales. Y aquí sí hay una clase especial, pero uno tiene que hacer una sistemática, ¿no es cierto? Luego evaluaremos el examen motor.
tiene el tono, la fuerza muscular conservados. El paciente tiene una paresia, una plejía. Usted tiene que evaluar eso. ¿Tiene buena fuerza? Vamos a evaluar los reflejos. ¿Hay hiperreflexia? ¿Hay arreflexia? La sensibilidad. ¿Hay anestesia, hipoestesia, hiperestesia? Evaluaremos la coordinación, el equilibrio y la marcha. Sus signos meningios y el control de síntomas. Si usted, alumno, en esta semana hace un examen neurológico a una persona, a un individuo normal y a otro que tenga alguna patología neurológica, usted no se va a olvidar, pero tiene que seguir esto. Hay escuelas que dicen, no, los padres craneales lo hacemos a último. Bueno, hay variantes. El 2 de mayo tiene alguna característica, de repente Loaiza, otros hospitales jóvenes, pero toda la literatura menciona que hay que evaluar la conciencia, las funciones mentales, los pares craneales, el examen motor, reflejos, sensibilidad, coordinación, equilibrio y marcha y signos motrices. Usted tiene que tener claro estos 8 aspectos en la evaluación del sistema neurológico. Primero, vamos a evaluar el estado de conciencia. ¿A qué le llaman conciencia? La capacidad de darse cuenta de uno mismo y del ambiente. Yo ahorita soy consciente, estoy dictando una clase con alumnos brillantes, preocupados por su examen, ¿no es cierto? Y a los que no quiero aburrir, sino dejarles algún conocimiento. ¿Soy consciente o no soy consciente? ¿De qué depende la conciencia? De la integridad de la corteza cerebral y de la sustancia reticular activadora ascendente. ¿Qué pasa, jóvenes, si transcurre el reloj y son las 12, la 1, las 2 de la mañana? Su sistema reticular activador ascendente se apaga y vamos a entrar en sueño y muchos de nosotros nos vamos a quedar ahí. La conciencia. ¿Ya? Usted tiene que evaluar si su paciente está, en primer lugar, en vigilia, está despierto, está consciente. El paciente puede estar obnubilado, somnoliento, aletargado. Si hay mayor compromiso, estará soporoso y el compromiso más severo del estado de conciencia es el coma. Cuando usted no era alumno de medicina y lo llevaron a una emergencia, a ver, doctor, el paciente no responde, ¿no? Viene el médico y le presiona, ¿no? Generalmente el pezón, tanto en varón como en mujer, es una zona muy sensible, le presiona. El paciente no responde, lo pellizca, no responde, una hojita no responde, el paciente no responde. ¿Cómo se llama ustedes si son alumnos de semiología? ¿Cómo se llama eso? Está en coma superficial o coma profundo. Entonces, el primer concepto, ¿es difícil hacer un examen neurológico en la primera parte? Está despierto, en estado de vigilia, está obnubilado, está soporoso o está en coma. El que está en sopor es un paciente que tiene un trastorno del sensorio, tiene una débil respuesta a los estímulos dolorosos. Y obviamente un trastorno que es muy frecuente es el síndrome confusional. En todas las edades puede haber síndrome confusional. En el estado confusional el paciente está despierto, pero su sensorio puede ser fluctuante. El paciente dice, doctor, está en estado confusional. ¿Por qué? Porque está despierto, pero puede estar desorientado en algún momento, ¿no? Y hay alteraciones en la orientación, en el ciclo de sueño-vigilia, hay desorganización del pensamiento y trastorno de la percepción. Muchos adultos mayores hacen cuadros infecciosos, metabólicos y están despiertos. ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez. ¿Dónde estamos? Este es el Estadio Nacional. ¿Qué día es? Ah, es domingo. ¿De qué año? Del 2014. El hombre está desorientado. Uno dice, está perdido. Está en un cuadro confusional. ¿De acuerdo? El paciente en cuanto estado de conciencia puede estar despierto o vigil, obnubilado, soporoso o en coma. Puede tener un trastorno de tipo cualitativo que es el síndrome confusional.
donde hay oscilación del estado de conciencia y hay desorganización tanto de la orientación, del pensamiento y de la percepción visual, porque puede haber alucinaciones, ¿ya? Entonces, yo como profesor de ustedes, me quedaría muy contento si ustedes a la primera parte evaluar si el paciente está despierto o vigil, somnoliento, es sudoroso, en coma o tiene un cuadro confusional. Estos cuadros confusionales pueden ser en pacientes que están hipoactivos o en agitación psicomotriz, ¿ya? ¿Cómo evalúo el estado de conciencia? ¿Cómo lo hago objetivo? ¿Cómo lo hago uniforme para todos? ¿Han escuchado hablar de la escala de Glasgow? ¿Quiénes han escuchado en sus prácticas hablar de Glasgow? Ya. La idea es que todos lo revisen. ¿Cómo voy a evaluar la primera parte? La escala de Glasgow. Es una escala internacional en la cual evalúas y das un puntaje. El paciente abre los ojos, hay apertura ocular al dolor, hay orden verbal, la apertura es espontánea, la respuesta motora. No hay respuesta motora, hay respuesta extensora, flexora, repulsa, o sea, de rechazo, localiza el dolor, obedece una orden, y el paciente no tiene respuesta verbal, tiene un lenguaje incomprensible, es inapropiado, confuso, o el paciente está bloqueado. Vamos a hacer un ejemplo. Viene un paciente en la emergencia, estación del carro, ¿no? ¿Cómo se llama el delegado? ¿Cómo te llamas? Ricardo, ya, a ver, vamos a... Estás de internado, 5 años después. El alumno Ricardo, venga el interno. Entonces, Ricardo viene, ¿no? Ricardo, este hombre está con los ojos cerrados. Lo muevo, no se mueve. Señor, ¿cómo se llama? Nada. ¿Cuánto de Glasgow tiene? 3. Es un valor crítico de 8 o menos. Es un paciente que está, ¿cómo está? No responde, no se mueve, está en coma. Entonces, pero, ¿qué hacemos? Nuestro interno dice, tiene una escala de Glasgow 3. Todos vamos a entender que ese Glasgow 3 es un estado de valor crítico, el paciente está en coma. Puede venir un paciente, de repente está gravemente enfermo, pero, señor, abra sus ojos, ¿no? Pero le presionas, abre los ojos con dolor. 2. Tiene una respuesta de rechazo, ¿verdad? Al movimiento de dolor, de estimulación del dolor. Y de repente el paciente está confuso, está despierto por momentos, a veces se duerme un poquito, pero te responde, está desorientado. Podrá tener un Glasgow 2, 6, 4. ¿Cuánto tiene 8? 10, ¿no es cierto? ¿Y qué me permite el Glasgow? Decir que hay un compromiso de conciencia y la medida yo puedo ir al día siguiente mejora. Ustedes han hecho gastroenterología, ¿no es cierto?, con nosotros. Cuando un paciente tiene una falla hepática, ¿cuál es la sustancia que no se metaboliza? El amol, ¿no es cierto? O un paciente renal, ¿qué hay en la sangre que produce un estado de toxicidad? La urea. Tanto la cirrosis como la insuficiencia renal te dan una encefalopatía metabólica, ¿no es cierto? Por amoníaco, por urea. Y esta encefalopatía puede darte trastorno, ¿no es cierto?, de la conciencia. ¿Y cómo voy a medir el trastorno de la conciencia? Glasgow. Mañana usted va donde su profesor, de práctica, profesor, asígnenme el paciente más difícil. Y usted le hace su escala de Glasgow. Ya no se va a olvidar. Si me dan un paciente de Glasgow 15, es un paciente que está despierto, que se orienta, que te reconoce, que tiene buena respuesta motora espontánea, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve la escala de Glasgow. Hasta acá, todos esos. Aquí ya viene un poco más complejo. Las funciones mentales superiores, o llamadas funciones cognitivas. En la conciencia
había que tener indemne la corteza cerebral del sistema reticular activador ascendente. Aquí es fundamentalmente las funciones corticales. Es importante saber si el paciente está atento, si tiene capacidad para concentrarse en algo. El paciente puede estar despierto y usted le dice, señor, ¿cuáles son los días de la semana? Y él te va a decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Señor, ¿y me podría decir al revés? ¿Qué les va a decir? Domingo, ¿qué más? Porque están atentos, ¿no es cierto? Porque están atentos, ¿no? Probablemente hay gente que pueda no estar atento y se confunde. Entonces, oiga, que yo diga de lunes a domingo y de domingo a lunes no es nada del otro mundo, pero para eso tengo que estar atento. Pero si tengo un cuadro de una encefalopatía, un cuadro, ¿no es cierto?, de alteración de mi función cognitiva, puedo alterar. Se puede pedir al paciente que repita una secuencia de dígitos o que invierta series automáticas como los días de la semana o meses del año. Y también cuando hay un cierto nivel educacional, señor, reste 107. 100 menos 7, ¿cuándo es? Menos 7. Eso lo dejo en la conciencia de cada uno, menos 7. Claro, pero tienen que estar atentos, ¿no es cierto? Cuando uno no está atento, ¿qué decía la abuelita? Está pensando en las musarañas, ¿no? Hay muchos chicos que están en la clase, pero están pensando ya ahora en su medio, porque somos seres humanos, pero hay que estar atentos, ¿verdad? Y uno puede fijarse, el paciente está atento, repítame del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya lo ves. ¿Ah? Claro que influye el grado de instrucción, pero usted tiene que, a un paciente que no tiene gran educación, no le va a pedir la resta, le pedirá los días de la semana. Pero acá todavía puede haber algún componente subjetivo. La orientación. Señores, ustedes están atentos porque cada uno en su conciencia sabe que 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, ya, lo dejo en su conciencia. La segunda parte es la orientación. A ver, ¿qué día estamos, señorita? ¿Qué día estamos? Jueves. ¿Qué día? 15 del 6 de qué año? Ya. Ella está orientada. ¿Dónde estamos? En la Facultad de Medicina, en el gran auditorio, ¿no es cierto? Está perfecto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ya ustedes me hacen la misma pregunta? Yo les digo, señores, buenas tardes, ¿no? Gracias por escucharme. Estamos el 23 de julio del año 2010. ¿Qué dirían ustedes? Los más tranquilos dirían, algo le pasa. Los más alentados dirían que está perdido, ¿no? Y otros malcriados dirían que está fumado. Pero concretamente, señor, usted tiene que preguntar al paciente. ¿Y eso qué significa? La orientación. La orientación temporal-espacial depende de la indemnidad de la memoria. Puede ser alterada por cuadros amnésicos y también se encuentra comprometida en los síntomas confusionales. Si yo a alguien le digo, ¿qué mes estamos? Octubre. ¿De qué año? Del 2004. Algo le está pasando. Está fallando su memoria, está fallando su evocación, no está orientado. Puede haber desorientación. Y una desorientación puede ser sinónimo de una afectación tanto de la memoria como de la función cognitiva. Las preguntas son sencillas. ¿Qué día estamos? ¿Cuál es su fecha? ¿En qué año estamos? Cuando ustedes han visto pacientes adultos mayores que tienen demencia, el señor está contento. Señor, ¿qué día estamos? 15. ¿Qué mes? Le golpea a la familia. Díganlo más. Octubre. ¿Y qué año? 1996. ¿Está bien, no? Entonces el señor está desorientado, porque está fallando sus funciones cognitivas. En cuanto a la orientación, se le solicita al paciente que diga dónde se encuentra. ¿Dónde se encuentra esta universidad? En la Molina.
Y uno tiene que contextualizar, ¿no es cierto? No le va a preguntar qué coordenada pues, tiene la Universidad de La Molina. Son cosas muy sofisticadas. Pero sencillamente usted tiene que darse cuenta si está despierto, si está atento, si está orientado el lenguaje. Jóvenes, el lenguaje de expresión y de elaboración, ¿no es cierto? En realidad más desarrollada que quizás humanos. Yo a través de la conversación puedo conversar, hacerme entender que ustedes entender. Luego de ser escuchado, el lenguaje se transmite a ambas cortezas. Esta voz enferma que tengo ahora, posfaringitis, está impregnándose en sus cortezas. Primero me están oyendo, ¿no es cierto? Después de oírme están procesando todo este sonido auditivo, se va a la corteza auditiva primaria y posteriormente es decodificada a la región temporal posterior izquierda al área del Wernicke. Primero, ¿dónde están procesando? ¿Cómo están entendiendo? ¿En qué área de su cerebro están entendiendo el mensaje? Están escuchando, pero están procesando en el área del Wernicke. Posteriormente, a través del fascículo A4, la información es enviada hacia el área de Broca, ubicada en la tercera circunvolución frontal izquierda. Y desde esta área se programan las neuronas encargadas de la conexión. Señores, ¿me están entendiendo? Ya, unos dirán sí, otros dirán no. ¿Por qué? Han escuchado el mensaje, han procesado el mensaje en el área de Wernicke, área de la comprensión, y luego de lo que entiendan y tienen que dar una respuesta es a través del área de Broca donde se produce la expresión, ¿no? Y esto tiene vital importancia porque, jóvenes, uno de los problemas que van a ver muy frecuentemente y que van a tener que aplicar un examen neurológico son los pacientes que tienen accidente cerebrovascular. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún amigo cercano, algún familiar que ha tenido un accidente cerebrovascular? ¿Alguno de ustedes, persona mayor? Jóvenes, las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que sufren tabaquismo, muchas veces hacen una hemiplegia. La familia se ha tenido un derrame cerebral. Ya no estamos nosotros en épocas de derrames, ¿no? Ha tenido un accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrágico, y ha quedado con una hemiplegia. Y de repente usted le pregunta al Señor, Señor, ¿tiene su hemiplegia? ¿Cómo se siente? Bien. Ha entendido y ha podido expresar. Pero si usted le dice, Señor, ¿cómo se siente? Te dice martes, no entendió nada. ¿No es cierto? No entendió nada. Usted le dice, ¿te duele algo? Quiero agua. Entonces hay un trastorno de la comprensión. Y usted no está entendiendo qué área del cerebro se está dañando, qué área del cerebro se ha afectado. El área de jóvenes, estudien. Ustedes son el futuro de mañana. A veces el Wernicke falla y no entiende. Pero cuando hay un trastorno de la comprensión es el área del Wernicke. Sucede muchas veces que el paciente sí entiende. Cierra tus ojos, cierra sus ojos, mueve tu mano, la que no esté hemipléjica mueve su mano. Pero cuando quiere hablar no puede expresarse. No puede expresarse. Entonces cuando el paciente entiende, pero no hay expresión, ¿cuál es el área del cerebro que está dañada? El área de Broca. Entonces, un accidente cerebrovascular puede dañar el lenguaje. Si te daña el área de Wernicke, estamos con una afasia de comprensión. Si te daña el área de Broca, está con una afasia de expresión. Y lo van a ver en esta laminita, ¿no? La afasia es la pérdida de la capacidad de producir o comprender el lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas funciones. Va a haber una afasia de expresión y de comprensión. La de comprensión es cuando se afecta el área de Broca, ¿no es cierto? Una circunvolución frontal, en el área frontal, temporal, en el área de Broca, la afasia de expresión. Esto sí tienen que tenerlo claro, jóvenes. Eso sí tienen que tenerlo muy claro, ¿ya? Y cuando hablamos de disartria,
Cuando hablamos de disartria, en la disartria hay una alteración del habla provocada por trastornos motores. Muchas veces en la evaluación del paciente dipléjico, este paciente no va a poder hablar, tiene un lenguaje gangoso. Muchas veces ustedes van a decir, oye, este paciente tuvo amaurosis fugaz, se quedó ciego unos minutos y el habla estaba gangosa, se le enredó la boca, no puede hablar bien. Entonces, el paciente regionalizado. En estos trastornos puede haber afasia de comprensión. ¿Cómo se llama la afasia de comprensión? De Wernicke. La afasia de expresión, y cuando hay un trastorno motor de la articulación de la palabra, disartria. Muy bien. Otra área tenemos que explorar la memoria. Hay memoria inmediata. Ahorita, la memoria inmediata, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. ¿Qué nos ha dicho el delegado hace pocos momentos? Ha llamado a la calma, que una posible noticia que pueda afectar, etc. ¿Cuál es la memoria de corto plazo? ¿Qué examen tiene que dar usted la próxima semana? El que se olvida suena, ¿cierto? Y la memoria de largo plazo, ¿se acuerdan ustedes cuando eran chiquitos? Cuando iban al colegio, cuando se hacían travesuras, cuando dejaban de ir al colegio, no se acuerdan, ¿no es cierto? Poco a poco, pero hay memoria inmediata, memoria de corto plazo y de largo plazo. ¿Cómo evalúo la memoria? Le pregunto al paciente por los hechos ocurridos con anterioridad. Señor, ¿dónde estudió usted? ¿Dónde estudió en la universidad? ¿Dónde vivió anteriormente? Y podemos preguntarle, por ejemplo, a ver, jóvenes, ¿ya? ¿Recuerden ustedes recuerdan dónde estudiaron la primaria? ¿Dónde estudiaron la secundaria? ¿En qué año ingresaron a la universidad? ¿El primer curso que desaprobaron? Bueno, sí se acuerda, porque son hechos dolorosos, porque su memoria está bien. Aquí no se va a acordar, chicos. No, cuando hay un rojito uno sufre un poco. Hay estrés. Pero nos acordamos, ¿no es cierto? Nos acordamos. Así te acuerdas del profesor Bueno. Hay profesores que a veces los odiamos sin necesidad, pero bueno, de todo hay. Estamos evaluando lo mismo. Repitan conmigo. Mesa, florero, sí. Entonces, muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes dónde han grabado esto en su memoria? Ya, guarden todos. Después yo les voy a preguntar. Como la televisión pasa 15 minutos. Ya. A ver, jóvenes, ¿qué preguntas, qué palabras les he dicho? Claro, o sea, está magnífico. Pero cuando ustedes tengan 70, 80 años, de repente, mesa, florero, sí, ¿qué palabra le he dicho, doctor? Ilumina al familiar. Mesa, silla y taza. Uno dice, pero qué elemental. Cuando falla la memoria de vocación inmediata, uno puede estar evaluando, ¿no es cierto?, la memoria. Y uno tiene que evaluar la memoria de manera muy sencilla. ¿Qué pasaría, jóvenes, si Dios no quiera, acá unos 20 años ustedes, ¿no? Usted es el doctor Solari, que a ver, doctor, vamos a probar su clase. ¿Dónde estudió usted? Oye, yo estudié en un colegio. ¿Cómo se llama ese colegio? No me acuerdo. Pero a ver, pregúntame en la universidad. ¿Dónde estudió la universidad? Una universidad grande, bonita, había bastantes alumnos. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cuáles eran? ¿Cuántos hijos tiene? Si no te acuerdas, ahí ya suena. Y yo les digo, pacientes me decían, tengo 2, y pues habían tenido 1 nomás. Cuando falla la memoria, jóvenes, cuando hay un deterioro cognitivo, podemos estar frente a un paciente que tiene un trastorno transitorio de la memoria por encefalopatía o una demencia. Pero usted tiene que evaluar memoria. ¿Qué palabras les he dicho, jóvenes, anteriormente que recuerden? Ya, el que no ha captado eso, me busco al final de la clase.
Otro aspecto que hay que evaluar son las praxis. Jóvenes, nosotros no nacemos teniendo movimientos coordinados, aprendemos, ¿no es cierto? Usted ha aprendido a escribir, ¿no es cierto? Ha aprendido a hacer una serie de tareas. La praxia es la capacidad para realizar